Hola, ¿cómo están? Feliz jueves. Espero estén muy bien. Hace unos cuantos jueves que no nos veíamos, pero bueno, hoy estamos transmitiendo en vivo para mi página personal y para la fanpage. Y me quedé con este tema del cual no les pude hablar. Entonces hoy les voy a hablar acerca de las lealtades familiares, qué son, para qué sirven, cómo nos podemos deshacer de ellas, cómo es que a veces una lealtad familiar implica muchísimo en nuestra vida. Entonces, pues vamos a empezar explicando por qué es una lealtad familiar. Muchas gracias, que son ustedes muy pacientes y esperan el live que normalmente por 4 años he estado haciendo y que de repente estas últimas semanas ya no pude transmitir. Es la carga de trabajo tan fuerte que he tenido. Entonces, pues agradezco mucho que estén hoy viendo el video. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué es una lealtad familiar? Una lealtad familiar son estos hilos invisibles que de repente nos hacen hacer cosas de las cuales no estamos conscientes porque las hacemos. De hecho, una lealtad familiar es esto que dices, híjole, es que es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo que hacer esto y es totalmente inconsciente. Les platico una lealtad familiar de una paciente que ya la di de alta, pero una paciente que un día llega y me dice, oye, ¿qué crees? Mira, es que yo tengo esta situación que no sé por qué la hago, pero no puedo dejarla de hacer. Bueno, hagan de cuenta que ella tiene una sobrina y esa sobrina tuvo un bebé y el bebé no tuvo papá. Entonces, dice que cuando mi paciente dice que cuando compra regalos para sus hijos, no puede dejar de comprarle al hijo de su sobrina. Dice, y es algo que es más fuerte que yo, o sea, yo siento que le tengo que comprar a fuerza. Y pues hasta mis hijos a veces me reclaman y me dicen que cómo es posible que yo le compre regalos si no es su hijo, pues es el hijo de su sobrina. Hay una lealtad familiar. Y cuando empezamos a escarbar en su transgeneracional, resulta que la tía se hizo cargo de ella, ajá, de mi paciente, no su mamá. Su mamá siempre estuvo trabajando, entonces la que la crió fue la tía, la que le compraba los regalos era la tía. Y entonces, bueno, ella repite lo mismo. En ese clan, la lealtad familiar está en cuidar a los hijos de las mujeres de ese clan que no tienen papá. Entonces a ella también le compraba los regalos la tía. Entonces esto se repite. Y entonces cuando ella se hizo consciente de esto, no se trata de dejarle de dar regalos al niño, se trata de entender desde qué lugar lo estás haciendo. Otra de las lealtades familiares que vemos es que, por ejemplo, la mamá tiene varios hijos, pero a la última, por ejemplo, hay hijos que cuidan a la mamá, ajá, y la mamá está muy bien con esos hijos, pero hay otros hijos que ni la cuidan y esa mamá le da dinero a los hijos, ¿no? Que no la cuidan, que no la ven, que le piden prestado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay una diferencia entre los hijos, ¿no? Y tú dices, oye, pero yo quiero muchísimo a mi mamá y la procuro muchísimo y voy y la invito a comer y voy por ella para llevarla al doctor y la hija que no está al pendiente de ella es a la que mi mamá le presta dinero y la quiere más y la protege todo el tiempo. Ahí hay una deuda emocional. Normalmente las lealtades familiares se pueden generar por deudas emocionales. Entonces, hay una lealtad familiar. ¿Por qué con ese hijo? ¿Por qué no con todos los hijos? ¿Ok? También hay lealtades familiares. Yo lo he visto muchísimo con mi hermana. Mi hermana le gusta mucho viajar. Yo creo que tiene que ver porque nuestra familia son inmigrantes y el 80% de los mexicanos hay inmigrantes en su familia de alguna forma o de otra. Entonces, es una forma, creo, de ir a buscar realmente sus raíces de alguna forma, ¿ok? Entonces, ¿por qué ella viaja? Le encanta viajar
y aparte se le da, o sea, tiene estas situaciones en las que ella puede viajar fácilmente. Creo que tiene que ver con eso, con un poco ir a buscar esto, ¿no? Que está en otro lado, buscar el origen. ¿Y por qué hay otras personas que no viajan para nada? Es una forma también, es una lealtad familiar de decir, yo estoy bien donde estoy, yo pertenezco a mi clan y no tengo que irme a ningún lado. Ajá. Esas son como esas lealtades familiares. ¿Por qué de repente todo mundo está en contra de alguien en específico en la familia? Hay una lealtad familiar. Ajá. Hay algo de, no, bueno, es que todos contra el tío fulanito, porque el tío fulanito está, ta. Y entonces todos en contra de él y hasta lo excluyen. Esas son lealtades familiares y son totalmente inconscientes. ¿Cómo hacemos a veces, por ejemplo, una lealtad familiar puede hacer que no estudies una carrera? ¿Por qué? Porque la lealtad familiar es que todos en el clan no estudien. Ajá, que nadie sobrepase los estudios del padre. Y si el padre no estudió, entonces pues yo tampoco estudio, yo mejor aprendo su oficio y así no sobrepaso a nadie en el clan. También vemos cómo estas lealtades familiares que tú lo has visto, toda la familia son abogados. Pero ¿por qué todos tendrían que ser abogados? O sea, ¿por qué no alguien puede? En la familia de mi papá, se los digo porque lo veo muy claramente. Sí, acuérdense que yo solo puedo hablar de mis cosas, de mi familia, de las cosas, a lo mejor también de mis pacientes, pero sin nombre, ¿no? Para no afectar a nadie. Pero mm, lo veo muy claramente en la familia de mi papá. Por el lado paterno, casi todos mis tíos son ingenieros. Entonces, era una lealtad familiar con el padre. Fíjense lo que tuvo que hacer mis últimos dos tíos. Eh, Mi tío inocente eh, eh, le dijo a su papá que iba a estudiar ingeniería, pero no que ingeniería. Y entonces se hizo ingeniero civil porque en realidad él quería ser arquitecto. Entonces, como dijo, no tengo la posibilidad de estudiar arquitectura porque pues la lealtad familiar está fuerte con mi papá y él quiere que sea ingeniero, bueno, pues fue ingeniero civil. Ajá. ¿Qué pasó con el último, el más chico? Tuvo que mentirle a mi abuelo toda la carrera y me acuerdo que cuando fueron se tituló, fueron y mi abuelo así de, ¿cómo? ¿No es ingeniero? Y obviamente la que le estuvo encubriendo toda la carrera a mi tío y apoyándolo y todo fue la mamá, ¿no? Mi abuelita. Entonces cuando fueron por el título, mi tío eligió ser contador. Ajá. Entonces, mi abuelito fue así de, ¿cómo? ¿No es ingeniero? A ver, no entendía, ¿no? Pero mi papá, ingeniero mecánico, el que seguía, ingeniero eléctrico, el que seguía, ingeniero civil. Entonces, obviamente, pues al chico le tocaba también ser ingeniero, nada más que él se rebeló. Y fue un rebelde tan fuerte del clan que un día decidió irse a vivir a Estados Unidos y jamás volvió a regresar y rompió la lealtad con la familia. Y entonces a mí me pareció súper interesante que nunca más volvió a hablar con su papá de forma directa, ¿no? El tío desterrado, por así decirlo, pero ahora la mamá era la que viajaba, mi abuelita viajaba a Chicago todo el tiempo a visitar a su hijo, a visitar a mi tío. Y hasta la fecha nunca más ha vuelto a regresar a México. Entonces, creo que estas son lealtades que te cuesta trabajo romper la lealtad, pues entonces de alguna forma como que te tienes que desterrar. Tú mismo te destierras y te separas. Creo que es mi caso también. Yo soy la primogénita, entonces obviamente en una familia de ingenieros, por un lado de mi papá y por el otro de abogados, de mi mamá, pues obviamente pensaban que eso iba yo a estudiar. Entonces ahora imagínense que me ven haciendo esto de ser biodescodificadora, de dar terapias, de ayudar en la sanación, de hablar de espiritualidad, le vuela la cabeza a mi papá. O sea, mi mamá dice que esto que yo hago ni siquiera es real, ¿no? O no le parece algo de importancia, porque para ella nada más hay dos opciones, o eres médico o eres abogado. Y si no eres ninguna de esas dos cosas, pues eres inexistente. Entonces, varias veces se los he dicho, ¿qué significa la palabra familia?
La palabra familia significa, el origen de la palabra es grupo de esclavos. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el despertar espiritual? Nos pide simplemente darnos cuenta que vivimos en la esclavitud de la familia y que lo que tenemos que hacer es salir de esa esclavitud. ¿Cómo demonios le hacemos para salir de esa esclavitud? Rompiendo con las lealtades familiares. Ajá. Otra lealtad familiar fuerte que he visto es, por ejemplo, las mujeres en este clan, todas nos casamos de blanco, todas nos casamos vírgenes. Si no te casas de blanco y virgen, entonces no eres parte de la familia y hay que desterrarla. Ajá. Esto 2 o 3 generaciones atrás, ahora ya no está tan de moda eso. Ahora ya la gente hasta se va a vivir, se va a vivir antes del matrimonio para ver si funciona o no funciona, ¿no? Pero esta lealtad, otra lealtad familiar es, si me alejo del clan, no pertenezco y me muero. Ajá. Esta es una lealtad totalmente inconsciente. Por eso es que cada fin de semana, cada domingo hay que ir a comer con papá y con mamá. Porque si yo me alejo del clan, entonces muero. Entonces ya no soy parte del clan. Es una lealtad familiar. ¿Por qué demonios? Por ejemplo, hay muchísima gente que no puede dejarle de dar dinero a su mamá. Y no está mal, ¿eh? Yo no critico, cada quien hace lo que quiera con su dinero, pero es así de, es más fuerte que tú que quieres irle a resolver la vida a tu mamá o a tu papá. Y cada fin de semana estás ahí para que mi papá o mi mamá no se sientan solitos o para que mi papá y mi mamá no se esfuercen tanto. Y entonces vas y tú como hijo, teniendo a lo mejor 5 o 6 hermanos más que puedan apoyar a tus papás, pero tú eliges ser el único. ¿Ok? Que está ayudando. Entonces, esas son lealtades familiares invisibles. ¿Por qué todos estudian lo mismo en una familia? Y si no son zapateros, entonces tú no perteneces a esta familia. Lo vi muy claro en la serie de Luis Miguel. En la tercera temporada, por favor, por supuesto, quien no ve la serie de Luis Miguel no puede ser espiritual. Es una broma total. Pero en la tercera temporada vemos claramente cómo van elaborando desde la segunda temporada la historia del representante de Luis Miguel, este chavito que era hijo de abogados, que trabajaba en un despacho de abogados, y resulta que todos eran abogados en la familia y él quiso ser algo diferente y quiso ser representante de artistas y resulta que se vuelve el representante de Luis Miguel, donde Luis Miguel, creo que estuvo en la época donde Luis Miguel más dinero hizo y donde más le robó, ¿no? ¿Se acuerdan? Le roba a Aries, le roba a la compañía, el sello discográfico, luego se lo devuelve, pero ¿qué pasa con este personaje de esta serie en específico? Tú lo ves que él no quiere ser abogado, no quiere hacer lo que hacen en su familia y al final termina doblegándose al padre. Porque Luis Miguel va y habla con el papá y le dice, oye, tu hijo me robó el sello discográfico, me ha robado dinero, ta, 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 ta. Y entonces el papá tenía tanta injerencia en la vida del hijo, que le dice, regrésale todo a Luis Miguel, ¿no? Y entonces, al final a lo mejor, yo no sé cómo quede él ahora, cómo esté, si siga siendo abogado, pero después de esto, sí ubican que jamás nadie va a querer ir con ese abogado, porque si se transfió a Luis Miguel, pues a ti quién sabe qué te puede hacer, ¿no? Uno de a pie, uno que es normal, ¿no? Entonces, solo para que veas, aquí se ve perfectamente la lealtad familiar. También hay otra serie que también ves muchas lealtades familiares. Monarca es una serie de Netflix donde hablan, creo que es una serie tequilera donde a ellos les dejan tequila y bueno, todos los hermanos se pelean, se hace un desmadre, pero al final hay una lealtad entre ellos que los hace apoyarse y sacar adelante los negocios. Entonces, pero eso normalmente no pasa. Lo que pasa en las familias es que como existe una lealtad específica para ciertos hijos, entonces esos hijos son los que se apoyan y los hermanos están tan contrariados porque no se les apoya de la misma manera que toman venganza no teniendo una buena relación con sus hermanos. Hay pocas familias en donde eso se traspasa y finalmente se unen, ¿no? En hermandad. Pero
una lealtad, entonces, ¿cómo sabemos cuáles son las lealtades familiares invisibles que tenemos? Porque según Salomón Selam, tenemos lealtades familiares invisibles y lealtades familiares individuales, ¿ok? Las individuales son las lealtades que tenemos solo nosotros, ¿no? No las compartimos con nadie más, son nuestras propias lealtades, pero las lealtades familiares son muy importantes porque definen quiénes somos y están cimentadas sobre los valores de la familia. Vemos también en las familias, por ejemplo, todos son narcos, ¿no? Todos son narcos y todos son familia y todos se apoyan y nadie puede chingarse a nadie. Y vemos perfectamente, por ejemplo, en el padrino, cómo es que el padrino tuvo, no, bueno, el hijo del padrino que se queda después, Al Pacino, que es el que se queda con toda ¿no? A cargo cuando muere Don Corleone, ¿cómo manda a matar a su hermano? Ajá, o sea, qué fuerte romper esa lealtad familiar. Y después de ahí, él obviamente se vuelve el cabrón de cabrones. O sea, si ya había mandado matar a su hermano, ¿qué le importaban los demás de la mafia? ¿No? Sus contrincantes o sus competidores. Entonces, sobre qué valores está cimentada tu familia, cuáles son los valores más importantes. Fíjense, esto que está pasando en mi familia es muy, muy interesante porque es una lealtad familiar y mi hija la está rompiendo totalmente. Todos estudiamos mucho, ¿no? En mi familia, seguramente estamos reparando algo del transgeneracional anterior, seguramente los anteriores no tuvieron acceso al estudio. Por ejemplo, mi abuelo paterno no pudo estudiar, mi abuela materna iba a la escuela nocturna para que le enseñaran a leer y escribir porque no sabía leer y escribir. Eso en cuanto a mis abuelos paternos. Pero mis abuelos maternos no. Mi abuelo materno estudió contador público por correspondencia cuando todavía, ahora ya se estudia por internet, pero antes él estudió por correspondencia porque era muy pobre y tenía que trabajar, entonces los estudios le permitían pagar esto de contador público por correspondencia. Y mi abuela era costurera, ajá, ella aprendió a coser, estudió algo, la verdad no recuerdo hasta qué, creo que estudió hasta la secundaria, pero luego se hizo costurera profesional. Y entonces creo que el hecho de que ellos no hayan tenido acceso al estudio, luego hizo que la siguiente generación, que es la generación de mi papá y de mi mamá, pues todos estudiaran. Tanto que mi mamá estudiaba segunda carrera cuando yo estaba en la universidad y mi mamá estudiaba en la universidad y yo decía, ¿qué onda con el mundo al revés? O sea, las dos vamos a la universidad, mi mamá y yo, bueno. Entonces, pues estaba padre, ¿no? No, o sea, no era de criticarla, solo que yo decía, qué raro, ¿no? Esta familia está rara. Y, no, y hemos seguido estudiando y estudiando y estudiando. Entonces, ¿qué pasa ahora con mi hija? Es la única nieta, porque yo soy la hija más grande y soy la única que ha tenido hijos. ¿Y qué ha pasado con Valentina? No le interesa absolutamente para nada el estudio. No le interesa, no le importa, la escuela le vale perfectamente madres, un pepino, dos o tres, no le importa. Y entonces, ¿qué he hecho yo? He tenido que dejarle de poner foco a esa parte, pero mis papás y mis hermanos no dejan de criticarlo todo el tiempo. ¿No? O sea, ¿cómo es posible que no le interese la escuela? ¿Cómo es posible que... No, ¿por qué? Porque es un valor y es una lealtad familiar. Y si tú quieres pertenecer al clan Sánchez Escobar, tú tienes que seguir estudiando. Mi hermana está a punto de terminar el doctorado. Mi otra hermana estudió esto del LAE con casco, es como administradores, pero del poli. Y entonces ella ahora está estudiando diseño de modas, o sea, los fines de semana está tomando todo el tiempo clase. Entonces, y mi otro hermano, bueno, está estudiando, es maestro de español y también de inglés y siempre está estudiando algo. Entonces, es una lealtad familiar. ¿Qué pasa con Valentina que la está quebrando? Que no está estudiando al nivel que nosotros estudiamos. También ella lo ve como algo malo porque lo ve como, esto me aleja de mi mamá.
¿no? Porque aparte, pues yo me acuerdo que ella era chiquita y yo me paraba a las 5 de la mañana a leer, porque si no leía de 5 a 10 de la mañana que Valentina se despertaba cuando era chiquita, pues entonces ya no tenía tiempo, porque a los 2 3 años un bebé te exige mucho tiempo. Y entonces, bendita la hora que Valentina se iba a dormir 8 de la noche, porque yo ya me podía poner a estudiar. Y ahora que ya está más grande, ella me dice, mamá, es que te pones en tu modo autista y te pones a leer o a ver tus videos y ya te perdimos, ya, o sea, nadie, no hay quien esté contigo, o sea, ya no podemos estar contigo. Entonces creo que ella, aparte de eso, piensa que el estudio la aleja de tener relación con su mamá o de tener relaciones afectuosas. Entonces, por eso ha elegido, pues, no ser tan brillante como fuimos nosotros en la escuela. Entonces, eso ha hecho que, por supuesto, el clan la aleje. No la aceptan, mis hermanos no la aceptan, por supuesto, porque trae pelos de colores, porque es un artista, porque a mí me critican muchísimo, porque me dicen, ¿por qué inviertes en colores, en todo lo que te pide la Valentina para desarrollar su creatividad? ¿Y por qué no mejor le pagas tal cosa para estudiar? Y yo le digo, pues no, es que es lo que ella quiera. También no están de acuerdo, por ejemplo, en que tome clases de baile. ¿Por qué? Porque pues eso no está dentro del clan. Y les explico cuáles fueron los valores que cimentaron a mi familia. Los valores fueron estos. El estudio es lo primero, es lo que te va a dar de comer en un futuro, lo cual es total mentira, eso no es cierto. Más bien es tu intención de vida te llevará a tener prosperidad y abundancia. Por ejemplo, bailar, arreglarte y verte guapa son cosas que en mi casa no son válidas, ¿ok? Me acuerdo perfecto que mamá me decía, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Cuando yo me arreglaba y me quería pintar y me quería peinar. Y entonces Valentina se la pasa horas, horas alaciándose, probándose nuevos maquillajes, comprando paletas de sombras, quiere las de diseñador, quiere las más caras porque se las quiere poner en la cara y hace aparte experimentos padrísimos. Entonces, soy fuertemente criticada. Entonces, ¿cómo le hago yo para romper con esas lealtades familiares? Hace poco me habló mi papá y me dijo, es que le pregunté 3 cosas a tu hija y no supo. Y entonces le dije, papá, siento mucho que no llene tus expectativas y que no esté a la altura que tú crees, pero ella es ella y nosotros tenemos que dejar que ella sea ella. Entonces tengo que ponerme muy espiritual y realmente conectar con mi ser esencial para no responder mierda, para no decir, me vale madres, es una ley. Porque además yo no les puedo explicar todo esto a mis papás porque enteramente les vale un pepino. Y si yo les digo, es que hay una lealtad familiar que tiene que ver con el estudio y todo, les vale madres, a ellos eso no les importa. Entonces, pues esos son como los ejemplos de lealtades familiares. ¿Qué es lo mejor? Ajá, para trabajar con las lealtades familiares, terminar con ellas. Ajá. O sea, eh, sé que es inconsciente, sé que a veces dices, es que si ya no me ven mi familia porque piensen que soy rarita o porque piensan que estoy extraña, entonces ya no voy a pertenecer. No es cierto. El solo hecho de llevar los apellidos de tu padre y de tu madre te hace que pertenezcas. Ajá. El solo hecho de que con una persona que te mire en el clan es suficiente para que se te reconozca. Y la otra cosa es, tenemos que dejar de estar en referencia externa. Eso es lo principal para terminar con las lealtades familiares invisibles. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiere Samantha? ¿Qué es lo que quiere Valentina? ¿Qué es lo que quieres tú para tu vida? Porque eso es lo importante. ¿Qué importan las expectativas de los demás? Son las de los demás, no son tuyas, no te pertenecen. Y sobre todo, estas lealtades familiares no te pertenecen. Sé que es difícil salir de la cárcel de la familia y sé que es difícil romper con las lealtades familiares porque sientes que te mueres. Pero créanme, al principio se sufre, yo lo he vivido años separada de mi clan y sigo viva y aquí estoy y aparte así es esto, muchísima gente no te reconoce, ¿no? De tu familia, pero la demás gente te está reconociendo y eso te empodera.
Y el simple hecho de adoptar a la familia que tú elijas, que son tus amigos, como tu familia, es mucho más maduro que a la que te tocó porque ya, pues no había de otra. ¿Ok? Entonces, para poder romper con las lealtades familiares, lo único que tienes que hacer es, tienes que hacerlo diferente de como lo haría tu familia. Eso es lo único. Tienes que cacharte cuáles son las lealtades familiares y en total conciencia hacerlo. Si quieres ir y darle dinero a tu mamá, perfecto. Si quieres estudiar eso que todos estudian en tu familia, también está perfecto, pero en total y absoluta conciencia. Y que no te lleve a después a cosas que te lastimen, a cosas que no te tengan en tu ser esencial, a situaciones en las que simplemente sientas que no sabes cómo llegaste a ese punto, ¿ok? Y la conciencia lo hace todo, el estar consciente todo el tiempo de aquello que tú eres. ¿Ok? Así que les debía este tema, les mando muchos, muchos, muchos abrazos de luz. Nos vemos, yo espero el próximo jueves, la verdad espero ya volver a la constancia de estas pláticas de cada jueves. Les mando mucho, mucho, mucho amor. Siempre están en mi corazón. Siempre pienso en la gente de Facebook, en la gente del canal de YouTube. Y pues me encanta, me ha encantado hoy encuerarme enfrente de ti y hablarte de las lealtades familiares personales, pero creo que están en muchos de nosotros. No soy la única, todos estamos llenos de lealtades familiares. Entonces nos vemos el próximo jueves. Les mando mucho amor, abrazos de luz, prepárense para la Navidad, ya viene, eso está increíble. Y pues nos vemos el próximo jueves. Si alguien quiere que hable de un tema en específico, por favor ahí póngamelo, me va a encantar leerlos. Entonces, pues nos vemos pronto. Los quiero mucho. Abrazos de luz.